Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ricardo Alain Silva Spáez, soy miembro de la Facultad de Derecho Mexicali, que pertenece a la Universidad Autónoma de Baja California. Vamos a hablar de un tema interesante como lo es la protección de datos personales, cuáles son las autoridades reguladoras, órganos garantes y funciones y atribuciones respectivamente. Para ello he preparado una breve exposición en PowerPoint, la cual pueden consultar. Bien, ¿qué es una autoridad reguladora en protección de datos personales? Podemos entenderla como aquella que ayuda a los titulares de los datos personales en el ejercicio de sus derechos a la protección de datos personales, derecho consagrado en la Constitución. Esto lo hacen mediante la difusión de contenidos, acciones de concientización y verificación de posibles incumplimientos por quienes tratan los datos personales, sean empresas o particulares, y en caso de que incumplan con la ley vigente, pues aplicar una sanción. Esto con el fin de proteger los derechos SARCO, que son los de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Bien, podemos tomar aquí algo muy interesante, que es la sentencia del Tribunal de Justicia, el cual las menciona como las guardianas del derecho a la protección de datos personales. ¿Qué funciones tienen? Según la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, es emitir lineamientos, recomendaciones y criterios que permitan la adecuada observancia de los principios y derechos que rigen en materia de protección de datos. Atribuciones que tienen es difundir el conocimiento respecto a la protección de datos personales en el ámbito comercial, así como fomentar buenas prácticas comerciales, emitir lineamientos correspondientes, llevar a cabo registros de consumidores en materia de datos personales, verificar su funcionamiento y demás. Tipos de autoridades que podemos encontrar en este ramo de autoridades reguladoras, pues empezando por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, mejor conocido como INAI. Este es un organismo autónomo, como bien lo habíamos dicho. Así como encontramos organismos garantes, autoridades reguladoras y otras autoridades competentes, ya sean administrativas o judiciales, que pueden conocer tal materia de protección de datos personales. Bien, ¿qué son los órganos garantes? ¿Cuáles son? Lo podemos definir según lo que podemos encontrar y que nuestra Constitución dictamina, nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como aquellos con autonomía constitucional especializados en materia de acceso a la información y protección de datos personales en términos de los artículos 6, 116 y otros artículos más. Entonces, de aquí puede sobresalir cómo son autónomos y son especializados en esta materia. ¿Qué funciones tienen? Bueno, funciones como asegurar y promover el derecho fundamental a la protección de datos personales y de desarrollar a través de las atribuciones que se les encomiendan en esta materia. Entonces, estos, al ser especializados, están en constante actualización. ¿Qué atribuciones tienen? Bueno, según la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de los sujetos obligados, que se expidió el año pasado en el mes de agosto, entre ellas son conocer, sustanciar y resolver en el ámbito de sus respectivas competencias de los recursos de revisión interpuestos por los particulares y demás disposiciones que resulten aplicables a la materia. Así es, mediante procedimientos, sanciones, medidas cautelares o de apremio, hacen cumplir la ley vigente. Vamos a hablar ahora del procedimiento de protección de derechos. Un procedimiento por el cual se busca proteger el mismo derecho de protección de datos personales y acceso a la información. Se inicia a instancia del titular de los datos o de su representante legal, expresando con claridad el contenido de su reclamación y de los preceptos que se encuentran en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, cuál de estos preceptos o cuáles de estos preceptos se consideran vulnerados. Ahora, el procedimiento de verificación consiste en la verificación del cumplimiento de las disposiciones de la ley aplicable, la ley federal, y demás normatividad que ésta derive por parte del órgano garante. Generalmente el procedimiento de verificación se hace después del procedimiento de protección de derechos, con el fin de verificar que la sentencia por el INAI, por el pleno de este mismo, pues se esté cumpliendo. La verificación podrá iniciarse de oficio
oficio o a petición de parte. Cuando se inicia de oficio, cuando se procede de oficio, se da por el incumplimiento a resoluciones dictadas del mismo INAI con motivo de procedimientos de protección de derechos explicado en líneas previas, o se presuma fundada y motivadamente la existencia de violaciones a la ley aplicable. Ahora, como última instancia tenemos al procedimiento de imposición de sanciones. Esto es, al no cumplirse el procedimiento de protección de derechos, pues se aplica la sanción conveniente y más propia al caso o el incumplimiento de la protección de derechos personales. Y pues eso es todo por mi parte. Cualquier duda o pregunta se encuentra aquí respondida en esta presentación. Gracias.